Bolivia cercana a los BRICS. ¿Quiénes son los socios de este nuevo y atractivo club? ¿Tendrán la posibilidad de desplazar al G7 o cuáles son sus objetivos? Y la pregunta más importante, ¿qué puede conseguir Bolivia allí? BRICS es un bloque de países cuyas economías son consideradas emergentes. Esto quiere decir que experimentan altas tasas de crecimiento económico y un desarrollo bastante acelerado. Por orden de iniciales son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y desde el 2023 se agregaron 5 países: Irán, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Desde el 2009 celebraron cumbres anuales que fueron consolidando su existencia. La importancia geopolítica del bloque se asienta en datos que son contundentes. Primero, representan un 42% de la población mundial y además un tercio de la superficie de la Tierra. Y sus datos económicos son aún más contundentes, pues al considerarse países con economías emergentes y un desarrollo acelerado, su capacidad de consumo y aumento de la demanda por el crecimiento de la clase media convirtió a China e India en los principales dinamizadores de la demanda global. Los BRICS hoy representan un cuarto del PIB mundial, concentran el 16% del comercio global y significan un 20% de la inversión mundial. Pero ¿cuáles son sus objetivos y acaso podrán desplazar al G7? La convergencia de la política exterior de sus miembros hace del BRICS un espacio en el que se cuestiona primero el pensamiento único y además el orden unipolar establecido en la posguerra fría. Así también cuestionan el control del comercio basado en el dólar y las múltiples sanciones que han sufrido estados y empresas estatales sobre la base del control del sistema financiero global a partir de la red SWIFT. Pero desde lo propositivo, también plantean que el comercio internacional entre sus países miembros pueda ser realizado a partir de sus monedas nacionales. Promueven además la seguridad alimentaria y energética y la reforma de instituciones y organismos multilaterales como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. También lanzaron nuevas alternativas para el financiamiento de proyectos estratégicos a partir del lanzamiento del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Que si eso interpela al G7, por supuesto. El G7 representa el conjunto de economías desarrolladas que defienden el unipolarismo a la cabeza de Estados Unidos, pero actualmente tienen bajas tasas de decrecimiento e incluso estancamiento económico. El G7 ejerce el control del Consejo de Naciones Unidas, de la Organización Mundial del Comercio, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y así finalmente ejerce el control sobre las decisiones globales. Y obviamente encuentran en los BRICS un rival de carácter geopolítico, porque si comparamos el crecimiento de las naciones a partir del Producto Interno Bruto en términos de poder adquisitivo, los BRICS ya superaron al G7, lo que se constituye en una transición de carácter geopolítico que empezó el 2021. Y la peor noticia para el G7 es la capacidad del control de los precios del sector energético que tienen los BRICS, ya que con las nuevas adhesiones aprobadas recientemente el 2023, controlan el 41% de las reservas probadas de petróleo, el 53% de las reservas mundiales probadas de gas y el 41% de las reservas de carbón. Y allí surge la pregunta del millón: ¿por qué Bolivia necesita relacionarse con los BRICS? No solo porque el G7 es el country club prohibido para las naciones del sur y allí solo podríamos recibir órdenes, sino fundamentalmente por el peso comercial de las naciones del BRICS en nuestra economía. De acuerdo a los datos disponibles en el Sistema Integrado de Información Productiva, el 2023 los BRICS fueron los principales destinos para las exportaciones bolivianas. Más del 45% de nuestras exportaciones tienen como destino un país miembro de los BRICS, mientras que solo el 12% de nuestras exportaciones tienen como destino un país del G7. Entre nuestros principales socios comerciales está Brasil, vital comprador de gas natural, China, a quien le vendemos minerales como plata, zinc, plomo, además de carne bovina, e India y los Emiratos Árabes, a quienes principalmente les vendemos oro metálico. Y para redondear un poco la idea, de lo más de 10.000 millones de dólares que reportamos como exportaciones el 2023, casi 5.000 millones tienen como destino los países miembros de los BRICS. Además de Rusia y China, que en 2023 se convirtieron en socios estratégicos para el desarrollo de la industria del litio boliviano. Y por otro lado también están las oportunidades para el sector productivo boliviano, al ser China e India los principales motores de la demanda global. Así lo entendió Evo Morales el 2019 cuando suscribió el acuerdo de exportación de carne bovina a China. Gracias
Gracias a eso, los productores de carne bolivianos exportaron más de 365 millones de dólares entre 2020 y 2023. Y finalmente, también están las nuevas alternativas para el financiamiento de proyectos de carácter estratégico en telecomunicaciones, transporte e infraestructura que se abren a partir del nuevo Banco de Desarrollo. Una alternativa para aquellos países que no aceptan los sometimientos al Fondo Monetario Internacional. Y para cerrar la idea y la danza de datos, los BRICS en el caso boliviano son nuestros principales socios comerciales y son una ventana de oportunidades para las naciones del sur, no solamente en términos de crecimiento económico, sino también para el financiamiento de sus proyectos estratégicos. Por tanto, es importante participar y tener vínculos comerciales. Es cierto que desde el 2020 tardamos bastante en establecer una delegación diplomática, especialmente en el caso de Brasil y China. Pero sin lugar a dudas, Bolivia, para continuar en la senda del desarrollo, requiere socios. Y en ese caso, los BRICS juegan un rol fundamental.